propósito de lo señalado por la doctora Marianela Ledesma y de esta aprobación que ha hecho el Congreso de un levantamiento de inmunidad que además reduce también las prerrogativas de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República, los ministros de Estado, en fin, y prácticamente deja únicamente blindado al Parlamento. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade. Doctor Chejade, buenas noches, bienvenido al programa, gracias por atendernos. Gracias por la invitación, Mávila, encantado de estar en tu programa. ¿Cómo entender que el Congreso aprueba en 2 horas, sin dictamen, sin debate, sin deliberación, la modificación de 5 artículos de la Constitución? Porque no es cierto que se haya aprobado sin debate. Nosotros hemos debatido, Mávila, un mes el tema de eliminación de la inmunidad en la Comisión de Constitución. El 5 de junio se notificó al congresista Mamani Barriga para que exponga su proyecto de ley y el 10 de junio, en el 4º punto de agenda, él expuso, digamos, completamente y se debatió el proyecto suyo en el que no solamente se habla de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino la eliminación de la inmunidad y prerrogativas de altos funcionarios. Tanto así que hubo un dictamen en minoría, que después se acumuló al de mayoría el día de ayer, en el que se eliminaba la prerrogativa y la inmunidad no solamente del Parlamento de la República, sino también de otros funcionarios. Por eso que yo rechazo tajantemente cuando la señora Ledesma y otros dicen de que no hubo debate parlamentario. Pero, ayer fue un colofón, pero ya hubo un mes de debate en la Comisión de Constitución. Correcto, hubo un mes de debate en la Constitución donde se mencionaba la eliminación de esta prerrogativa para el Tribunal Constitucional. Sí, para el Defensor del Pueblo. Un dictamen en minoría en que comprendía a altas autoridades del Estado, aparte de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Pero a ver, hasta el viernes, congresista Chejade, seamos honestos, hasta el viernes no estaba incluido en la agenda y había una presión muy grande para que el Congreso viera el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué tenía que ver el presidente? ¿Qué tenían que ver los ministros de Estado? ¿Qué tenía que ver el TC, garante de la Constitución, en esto? Esa es la pregunta. El tema, la gran discusión era si el Congreso estaba en capacidad de corregir lo que había convertido en impunidad en una verdadera inmunidad parlamentaria con todas las garantías de ley. Mávila, la democracia significa que nadie está por encima de la ley. Yo he escuchado a la señora Ledesma, dice que es inconstitucional eliminar la inmunidad del Tribunal Constitucional, pero cuando se trata del Congreso de la República, entonces no es inconstitucional. Entonces, a igual razón, igual derecho, Mávila. Yo rechazo profundamente sus declaraciones, porque así como es supuestamente inconstitucional, según ella, según su tesis, no la mía, eliminar la inmunidad parlamentaria del Congreso de la República, también sería, digamos, inconstitucional eliminar los fueros o la inmunidad de los altos funcionarios del Estado. ¿Por qué solamente el Congreso de la República? ¿Acaso no sabemos que hay presidentes presos, suicidados, extraditados, ministros con problemas? ¿Acaso no ha habido el señor Chávarri, se criticó tanto que la Corte Suprema, al tener la inmunidad y el antejuicio político, estuvo blindado? ¿Acaso no fueron ustedes, los periodistas, Mávila, que criticaron justamente que el señor Chávarri estaba blindado? Sí, y el día de hoy, cuando se quita la inmunidad de altos funcionarios del Estado, comienza la crítica porque el Congreso de la República quiere que haya igualdad para todos. Nosotros nos hemos eliminado la inmunidad. Pero ¿acaso el trabajo del Congreso es igual? A ver, permítame por favor preguntar, porque esta es una entrevista y no un monólogo. ¿Usted entiende que las funciones son distintas? El presidente tiene una función, los ministros otra, los magistrados del TC otra, el defensor otra y los congresistas otra. ¿Chávarri fue blindado por quién? Respóndame usted. ¿Quién blindó a Chávarri? Mira, y justo fue seguramente blindado por ciertos sectores del Congreso disuelto anterior. Fue por el Congreso, por la mayoría parlamentaria. De otros altos funcionarios. ¿Quién fue el autor de este texto final que incluía a todos estos otros participantes que no estaban invitados a la primera mesa de discusión, como usted dice? ¿Quién fue el autor de este dictamen en minoría que usted señala? Jim Mamani Barriga fue el autor del dictamen en minoría, pero en el momento
que hubo el debate el día de ayer, no habían los votos, y tú eres testigo, Mávila, para apoyar... ¿No fue usted y el presidente del Congreso el que al final redactaron este texto? Quien habla, el presidente de la Comisión de Constitución, y que defendí, digamos, con todas mis fuerzas usted es el autor, usted es el autor y asume... el texto final el día sábado. De acuerdo. ¿No? Usted está asumiendo entonces la responsabilidad del documento que firmó y se sometió a votación. ¿Usted está de acuerdo con esto? Con dejar desprotegidos a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Está de acuerdo? Yo no soy quien... No, ahí te equivocas, Mávila. Yo no soy el que impongo el texto. No. Yo pero lo que hago es... Yo como presidente de la Comisión de Constitución no soy un dictador, y yo lo que hago es recoger lo que la mayoría en ese momento, digamos, señala la decisión del acuerdo multipartidario que hubo dentro de las bancadas, incluso poco antes de que se desarrolle el pleno de ayer, poco más de las 4 de la tarde. Entonces, yo tengo que tomar lo que la mayoría dice, no lo que Omar Chejade, digamos, le parece en ese momento. A ver. Pero es una mayoría que vota a partir de un proyecto, ¿no es así? A partir de un texto supuestamente consensuado. Usted pide un cuarto intermedio y usted trae el texto. ¿Cómo es? ¿Quién hizo el texto? Porque si yo pongo a mi texto, digamos que no tiene, porque escuché a todos los congresistas de la República durante más de 2 horas y media, porque sí hubo debate a pesar que se diga que no, entonces el texto que yo iba a poner a debate iba a fracasar, no iba a tener los votos, iba a pasar al archivo. Entonces lo que quería la mayoría parlamentaria era justamente ampliar el espectro de lucha contra la corrupción, no solamente contra el Congreso, que hemos asumido nuestras culpas, eso, pero si va a ser justo para todos... A ver, congresista Chejade, permítame. Tengo entendido que aquí hubo integrantes de la bancada morada que se opusieron a esto, que el texto lo redactó usted. Usted está diciendo que aquí hay que se levante todo para todos y que no haya desigualdad. Si no hay desigualdad, ¿por qué ustedes son los únicos de todos que no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación? No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas de la representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones. Ustedes son los únicos. Los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema. Pero todos los demás sí pierden la inviolabilidad de sus opiniones y votos. Ustedes la mantienen. Eso no es cierto, Mávila. ¿No es cierto? Mira, si se aprueba en segunda votación, del proyecto de ley de reforma constitucional, entonces va a desaparecer la famosa y controvertida Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Entonces no tendremos ni antejuicio, y directamente los congresistas de la República pasarán al fuero del Poder Judicial, como todos los demás altos funcionarios, repito, a igual razón, igual derecho. Si la corrupción es transversal, si ha habido presidentes presos, fugados, extraditados, suicidados, y digamos, ¿por qué dejarlos con inmunidad, digamos, con esa prerrogativa? Ojo con una cosa, el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. El Congreso de la República tiene apenas un presupuesto de 0.4% del presupuesto general de la República. El 99% es el Ejecutivo. Y nosotros somos los que justamente hacemos el contrapeso. ¿Pero qué tiene que ver? Fiscalizamos. ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo. ¿Ustedes quieren tener iniciativa de gasto? No quiero tener iniciativa de gasto. Te estoy diciendo que justamente son las otras autoridades, sobre todo el Poder Ejecutivo, pero si es una revisión histórica, las que más han delinquido, mucho más que el Congreso de la República. Bueno, y nosotros igual nos hemos allanado a eliminarnos la inmunidad parlamentaria. Congresista Chejade, los fueros del presidente de la República. Yo no estoy defendiendo, nadie está defendiendo los fueros del presidente del Estado. ¿Usted conoce cuál es la situación de los últimos presidentes de la República en este momento? ¿Sabe cuál es la situación de aquellos que robaron en medio del escándalo Lavallato, no? La justicia está haciendo lo suyo, o el trabajo del equipo especial no ha servido para nada hasta el momento. ¿Sabes cuánto le ha costado al Perú en procuradores? ¿Sabes cuánto le ha costado al país que todavía no puede extraditar al señor Toledo? ¿Sabes cuánto costó? Yo fui procurador en esa época en la famosa extradición de Alberto Fujimori. Pero esa es la justicia y la justicia funciona. Contratar abogados, $400,000 en Chile. ¿Tú sabes cuánto costó todo el proceso de extradición contra el señor Fujimori y la movilización que tuvimos que hacer? ¿Sabes cuánto está costando hasta el día de hoy extraditar al señor Toledo, que todavía sigue fugado, al señor Inostroza, para el que se pedía
que justamente por qué tenía prerrogativas de Congresista impunidad. Chejade, Entonces, yo creo que hay que ser justos, Mávila, no hay que ser justos. Justamente por declaraciones que no tienen ningún sentido. No, pero si la lucha función contra la corrupción es fiscalizadora... transversal, A ver, no puede escúcheme. ser solamente paternidad del Congreso. A ver, si la función fiscalizadora del Parlamento funcionara, si por ejemplo, el equipo que investigó el caso Lavallato, que lideró la señora Bartra, hubiera servido y hubiese llegado a conclusiones suficientemente fuertes para que además se contribuyera con el trabajo del Ministerio Público, a lo que voy a decirle que la justicia tiene su propio camino. Los presidentes están perseguidos con órdenes de extradición, contra muchos pesan órdenes de captura, detenciones, en fin. Fíjese usted lo que ha ocurrido, pero no me va a negar, congresista, porque lo hemos conversado el día que además ganó usted la curul, que aquí había un compromiso de los congresistas de hacer un mea culpa y de cambiar la impunidad y recuperar la inmunidad. Lo hemos cumplido. Pero ya. Y lo hemos cumplido, perdóname, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, Mávila, no te sigues. Disculpa, con todo aprecio que te lo estoy diciendo, hemos cumplido con largueza eliminarnos la inmunidad parlamentaria. Pero si nos hemos eliminado la inmunidad parlamentaria a los congresistas, ¿por qué no el presidente de la República? ¿Por qué no los ministros? No hay tantos ministros que hasta el día de hoy está siendo protegido por el antejuicio. ¿Sabe por qué, congresista Chejade? Porque al presidente el Congreso lo puede vacar. Porque a los ministros, escúcheme, por favor, déjame terminar la idea. ¿Cuántos votos necesita para vacar al presidente de la República? Pero las reglas están ahí. Pero las reglas están ahí. Usted es el que ha defendido el poder de los votos. A ver, usted ha defendido el poder de los votos. ¿Cuántos votos se necesitan? 87 votos. Correcto, 87 votos. ¿Cuántos presidentes de la República, comenzando por Fujimori, que debió vacarse? Usted ha defendido el poder de los votos. Usted acaba de defender el poder de los votos cuando yo le dije quién puso ese texto y usted me dijo, pero yo solito no fui, los congresistas votaron. Usted ha defendido el poder del voto que se puede conseguir en el Congreso. Un ministro de Estado puede ser interpelado, puede ser censurado, un gabinete puede no obtener la confianza, un presidente puede ser vacado. Ahí está el equilibrio de poderes, ahí está. Y esas son las herramientas que tiene el Congreso para poder hacer control político de lo que hace el Poder Ejecutivo. Pero lo que ustedes han hecho ahora... ¿Cuánto tiempo demora, Mávila, este tipo de procesos? No una crítica por parte de la prensa. Yo te escuchaba a ti, Mávila, decir constantemente que justamente jueces, vocales, contralor. Había un contralor incluso que se escapó y que tuvo que detenerse después de varios años, te acordarás, en El Salvador, ¿no es cierto? Y que después fue apresado. Bueno, no hay ningún mea culpa, ninguna autocrítica por el limbo en el que nos han colocado ahora. O sea, cuando se dice que es inconstitucional eliminar la inmunidad del Tribunal Constitucional o del defensor o del presidente de la República, ahí sí todos aplauden. Pero cuando hay que eliminar congresista Chejade, una pregunta muy sencilla. No correcto. Entonces, si vamos a eliminar todo para todos, ¿por qué no eliminamos también el artículo 93, ese que le leía? Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria. ¿Por qué no eliminamos esto? ¿Y por qué sí eliminamos, por ejemplo, en el caso del TC, estas prerrogativas? Y solamente la conserva el Congreso, de acuerdo a lo que ustedes han aprobado, al texto que, entiendo, entre el presidente del Congreso y usted, redactaron y sin mayor discusión, porque esto no me va a decir que pasó por su comisión o pasó por su comisión. ¿Hubo un debate en comisión de esto? Te estoy diciendo que sí pasó por la comisión. Por favor, ¿en qué momento? El 10 de junio hubo un debate largo, el 10 de junio. El 24, si quieres te puedo alcanzar las actas. No es cierto lo que dice la señora Ledesma y lo que te ha dicho a ti el día de hoy. No es cierto, ha mentido, la presidenta del TC ha mentido. Digamos, ella debería tener una actitud prudente, una actitud objetiva, una actitud, digamos, cauta. Es una mentirosa, la doctora Ledesma es una mentirosa. Una aprobación en segunda legislatura. Bueno, ¿y la habrá? ¿Usted va a impulsar el proyecto? ¿Lo va a defender? Es de su autoría, ¿no? No, no es que yo lo impulse, Mávila. Yo he impulsado. Pero si usted está de acuerdo, usted va a decir. Que no tuvo los votos el día de ayer. Eso lo tiene que poner en la agenda el presidente del Congreso con la mesa directiva y el Consejo Directivo, de los juntas de portavoces. Yo no lo pongo. O sea, mi labor es otra. Mi labor es de presidente de la Comisión de Constitución. Y cuando usted me dice, Mávila, que yo tengo que elaborar el texto, sí, pues fue con mi firma. Pero fue en base, no porque yo me diera la gana en ese momento de elaborar algo que se me ocurrió, no.
fue en base al debate que hubo el día de ayer durante 3 horas, donde no se iba a aprobar el texto en mayoría de la Comisión de Constitución que yo firmé y que defendí el día anterior, porque lo que se quería en ese momento, el día de ayer, era justamente otro texto ampliatorio en la que se respetara el texto anterior del día sábado, que se ha mantenido tal cual, pero que se agregaran a otros funcionarios del Estado, como el presidente de la República, los ministros, o los miembros del Tribunal Constitucional. Acá se hablaba del levantamiento de inmunidad. Ellos no tienen inmunidad. Por eso le hacía la pregunta. ¿Quién tiene inmunidad, además de los congresistas? Bueno, hay otros altos funcionarios del Estado que tienen inmunidad, evidentemente. ¿El presidente tiene inmunidad? El presidente de la República, por supuesto que tiene inmunidad y tiene juicio, ¿no? Es intocable. Personifica a la nación hasta el día de hoy. ¿Y a usted le parece eso malo? No es que me parezca mal. Antejuicio, son otras figuras, son otras figuras. Que no es de Omar Chejade solamente. No, congresista. Yo como presidente de la Comisión de Constitución fui el que dirijo el debate, y si finalmente la mayoría, que son los que mandan, porque este es un tema democrático, no es un cuartel, como lo quiere hacer Vizcarra con el Congreso de la República, quieren elaborar un texto distinto y al final no va a pasar el texto que yo propuse en primera instancia, tengo que elaborar otro con mi equipo legal. Esa es mi obligación, Mávila, no sé si me dejo entender. Te lo digo con todo respeto y aprecio. A ver, ¿usted recuerda cuando fue vicepresidente de la República y ocurrió todo el escándalo de la reunión con su hermano en Brujas de Cachiche? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento se hubiera... Eso fue archivado. Golpe bajo. Yo no me escudé en la inmunidad parlamentaria. Eso fue archivado, no solamente en el Congreso, sino a través del fiscal de la Nación, porque no hubo nada. Golpe bajo, no hubo nada. Pero si lo hubiéramos traído a este momento, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera pasado absolutamente nada. Yo me sometí a las investigaciones del fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación, que no era nacionalista, que se decía que era aprista, me archivó el caso después de una investigación de 8 o 9 meses. Usted no tiene era nada que ver una cosa con la otra. Estás confundiendo los temas constitucionales, Mávila. Usted era vicepresidente. No, acá el que parece no entender, porque usted acaba de decir que el presidente tiene inmunidad y eso en ninguna parte de la Constitución lo dice. No, Mávila, no te escucho bien. De verdad que no te escucho bien. Ese debe ser el problema, que no nos ha escuchado bien. Muchas gracias, congresista Chejade, por esta conversación. Vamos a la pausa y regresamos.